El último tema que quiero compartir con ustedes es el cálculo del área de una región acotada por dos curvas. Antes de hacer este cálculo, me gustaría recordar que el desarrollo del cálculo integral se originó en parte para calcular el área bajo una curva. El cálculo de áreas entre una curva dada por y igual a f de x y el eje x en el intervalo AB nos llevó a definir una sumatoria de Riemann, y el área entre la curva y el eje horizontal se calculó tomando el límite de esta suma de Riemann cuando n tiende a infinito, como podemos ver en la gráfica. A mayor número de particiones o de rectángulos, el área bajo los rectángulos es más parecida, más próxima al área real de la curva. En el caso en que el número de rectángulos se vuelva infinito, o mejor dicho, tiende a infinito, entonces podríamos considerar que el área bajo esa curva es igual a la integral de la función de la curva, ¿no? Todo esto fue para cuando la función era mayor que 0 en la b. En nuestro caso, pues vamos a trabajar ahora para calcular la definición, para calcular el área entre dos regiones que están siendo acotadas por dos curvas distintas. Bien, primero tenemos que definir a qué nos referimos con área entre dos gráficas. El área entre las gráficas de y igual a f de x y igual a g de x en el intervalo AB, podemos definirlo como el valor de la integral definida del valor absoluto de la diferencia de las funciones f de x y g de x en el mismo intervalo. Como se puede ver en la gráfica, tenemos a la función 3x cúbica menos x cuadrada menos 10x del lado izquierdo y a la función g de x igual a menos x cuadrada más 2x del lado derecho. Si nosotros superponemos estas dos funciones en la misma gráfica, entonces podemos llegar a lo que se aprecia en la parte de abajo de la diapositiva, es decir, que las áreas que están siendo acotadas por estas dos curvas, pues se encuentran en dos puntos o en dos regiones distintas, ¿no? En la primera región tenemos que la función cúbica está por encima de la función cuadrática. En cambio, después del origen del plano cartesiano, vemos que la función cuadrática está por encima de la función cúbica. Esta es la razón por la que tenemos que usar el valor absoluto de la diferencia y no solamente calcular las integrales definidas, porque podríamos llegar a un resultado incorrecto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos funciones cuadráticas, la función 2 por 1 menos x cuadrada y la función x cuadrada menos 1. Debido al signo del término cuadrático, pues podemos ver que la concavidad de las funciones es opuesta, y hay una región en el intervalo que va de menos 1 a 1, que son en donde las curvas se cambian, es decir, donde la curva x cuadrada menos 1 está por encima de la curva 2 por 1 menos x cuadrada. Y fuera de este intervalo, pero dentro del intervalo de interés, es al revés, ¿no? La función cuadrática x cuadrada menos 1 está por encima de la función 2 por 1 menos x cuadrada. Así que en este caso tenemos tres regiones de integración distintas. Muy bien, para poder calcular estas áreas se tiene que hacer en tres partes. Primero, calcular el área que se encuentra delimitada por el eje, por la recta x igual a menos 2 y el primer punto de intersección. Posteriormente, calcular el área que va de menos 1 a 1 y después nuevamente calcular el área que va de 1 hasta la recta x igual a 2. Muy bien. Cada una de estas áreas tiene que ser calculada por separado, y si consideramos que ya hicimos los cálculos y que cada una de las áreas resultó ser de 4, entonces el área total va a ser de 12. ¿Okay? El procedimiento lo vamos a mostrar en el ejercicio que viene a continuación. Aquí solamente esta parte es de carácter explicativo. ¿Sí? En este tercer ejercicio vamos a calcular el área de la región comprendida entre dos curvas. En este caso vamos a usar una función o dos funciones trigonométricas, pues para poder darle un enfoque pues ligeramente distinto a este método.